La mayor cumbre virtual del mundo reúne 27 expertos que te ayudarán a sanar tu relación con la abundancia. ¡Comenzamos ya! Bienvenidos a la cumbre virtual Sanando mi relación con la abundancia para vivir una vida de plenitud. Y hoy me encuentro con una persona realmente muy interesante, muy trabajada, que lleva muchos años en el sector del desarrollo personal. Estoy con Saúl Pérez, bienvenido. Muchas gracias, Idoia. Estoy encantado de estar aquí. Como estamos hablando un poco ahí entre bambalinas, ¿no? Al final, pues, la vida, por lo que sea, ha hecho que esté, ¿no? Y estoy agradecido contigo de contar conmigo y bueno, y de poder estar aquí compartiendo algo que creo que puede ayudar a mucha gente. Sí, ese es el propósito realmente, que abrir un poco la mirada, ver posibilidades, y creía que era imprescindible que tú estuvieras. Tú tienes un trabajo, un bagaje de experto en transgeneracional, además te has formado en muchas otras cosas. En ese aspecto te pareces un poco a mí, de que parece que te gusta estudiar, mirar y profundizar. Y has hecho hipnosis, PNL, te has formado en el proceso del perdón, o sea, tienes un bagaje profesional muy profundo, pero hoy quiero que hablemos especialmente de transgeneracional. ¿Y por qué hablar de este tema cuando vamos a hablar de abundancia? Pues hablábamos eso, lo que yo digo entre bambalinas, como tú decías hace un momento, de que no es solo la mentalidad, no es solo los códigos, los arquetipos, sino que nuestro sistema familiar, nuestro árbol genealógico, influye directamente en nuestra vida, ¿verdad, Saúl? Por supuesto, o sea, es como, si lo pensamos es algo muy lógico, ¿no? O sea, porque estamos heredando información que es información biológica, información genética, y vemos como algo normal el parecerte a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu tío, o sea, lo vemos como algo normal. Pero al fin y al cabo esto es información, o sea, es una información que estamos heredando. Y no descubro nada extraño, ¿no? Si hablo de que heredamos también tanto tendencias emocionales como creencias a veces incluso que son muy inconscientes, porque hay algunas que son más conscientes, ¿no? Por poner un ejemplo, una creencia consciente, tú siempre escuchaste decir a tu padre que el dinero era algo malo, pues bueno, pues tú puedes tener esa creencia que el dinero es malo, pero eso es algo también que tiene un nivel de inconsciencia muy básico. A lo mejor no te das cuenta hasta que dices, pues es que mi padre decía esto siempre, ya está, ¿no? Pero a veces heredamos incluso información que es mucho más profunda, ¿no? Y que nos hace como vivir en una especie de día de la marmota y dices, hostia, esto siempre se me repite. Es como, tengo un problema y esto siempre se me repite. Puede ser con la abundancia, por ejemplo, ¿no? Y es como, oye, pero siempre me pasa esto y parece que me pasa de la misma forma y la gente vive como repitiendo, como en bucle, alguna serie de problemas. Y cuando vas a mirar el árbol genealógico, te das cuenta de que obviamente hay una creencia, un patrón, una información heredada que te está teniendo, ¿no? En ese bucle, ¿no? Como encerrado en ese bucle. Sí, como que te toma y estás ahí metido en una especie de estado del que no te das casi ni... Bueno, la verdad es que la mayoría de veces no te das cuenta, más que porque lo has repetido tantas veces, que te das cuenta de que, bueno, porque a todos les va bien en este área y a mí parece que tropiezo, o parece que siempre tengo escasez aquí, o parece que siempre a mí se me dificulta este área de mi vida en concreta. Algo pasa con ello, ¿no? Y uno puede decir lo que, bueno, pues porque vives en una zona social, en un lugar, pero es que te das cuenta que en el mismo lugar hay gente que sobresale y que tiene éxito o abundancia, ya que estamos hablando, y con el mismo condicionamiento social, pero en cambio su historia familiar sí que es distinta, Eso ¿vale? es. Incluso, fíjate, yo siempre digo, Idoia, que tú es como nuestro inconsciente es muy grande. Bueno, tiene información a nivel del mundo, ¿no? De la historia de la humanidad. Pero esa no será, digamos que es importante, pero no tanto en el sentido de que hay personas con diferentes tipos de resultados en su vida. Hmm. Pero luego está el condicionante sociocultural del país, por ejemplo, de la ciudad, incluso el nivel socioeconómico tiene su propio inconsciente, también colectivo. O sea, digamos que son como si fuésemos abriendo carpetas, ¿no? Dentro del inconsciente y vamos viendo que hay diferentes. Pero hay algunas que son mucho más significativas porque
digamos que la familia es una de las que más marca. Y luego, dentro de la familia, tú puedes decir, pues que a mi primo le va de puta madre y a mí me va como mal, ¿no? Entonces, y también tiene que ver con que dentro incluso de la carpeta familiar es cuál es mi afinidad. ¿Cuál es mi afinidad? Y qué es lo que yo acepto y lo que yo rechazo dentro de mi carpeta familiar. Pero digamos que la carpeta en sí, familiar completa, con todo lo que contiene, sí va a ser determinante. No tanto todas las demás, que son importantes para saber cómo funcionamos, la información de tu pueblo, la información de tu país, la historia, todo eso va a ser importante. Pero lo que va a determinar mi vida, o lo que más va a determinar mi vida, va a ser la carpetita familiar y, por supuesto, la individual. Y cómo me relaciono, cuál es la relación que hay entre la carpeta individual y la familiar. Claro, en este sentido, para las personas que no conocen lo que es el árbol genealógico o el transgeneracional, ¿podrías matizarnos un poco en qué consiste eso para abrir un poco ese espacio? Bueno, el árbol familiar, al final, digamos que lo que consiste el transgeneracional es de entender, o sea, transgeneracional quiere decir a través de las generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estudia en transgeneracional? Pues se estudia cómo la historia de nuestra familia está influyendo en nuestra vida. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que en tu vida tienes un problema repetitivo, a mí me gusta siempre explicar con ejemplos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, además mío personal, pues yo me daba cuenta de una tendencia repetitiva en mis relaciones de pareja, ¿no? Y era algo muy sencillo. Yo tenía un gran miedo cuando yo quedaba con una pareja mía, yo qué sé, a las 7 de la tarde y a las 7:15 no había aparecido. Pero un miedo es como que, yo digo que me poseía, ¿no? O sea, como era mucho más grande que yo. No sabía, y además para mí era irracional. Oye, pues no pasa nada, llamo por teléfono. Y en mi mente, además, lo que aparecía era el pensamiento de que le había pasado algo, ¿no? Wow. Claro, esto tú dices, bueno, pues esto míratelo, ¿no? Como dicen. Míratelo, pero ¿dónde te lo miras, no? Lo que yo descubrí luego en mi historia familiar, por ejemplo, es que yo tengo una gran afinidad primero con mi abuelo materno. Mi abuelo materno se le murió su pareja. Entonces, digamos que había una gran pérdida, un gran miedo, un gran dolor en la pérdida de la pareja, y al final el inconsciente, como no hace grandes diferencias, porque para el inconsciente, si la pareja no viene o no está, no viene o no está. Si no hace la diferencia es que le pasa, digamos que la diferencia de la circunstancia o del momento incluso de vida. Para el inconsciente, lo que sucedió a mi abuelo estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en ese momento, mi inconsciente, como el de todos, pues toma el control total de mí, se activa ese programa y es como un programa de un electrodoméstico que se acaba de activar y empieza a funcionar. Y si tú no te das cuenta, no eres consciente, pues eso te lleva. Claro, como era algo que se me repetía, yo decía, ¿pero por qué me pasará esto? ¿Por qué Claro. Entonces, quise indagar, ¿no? Yo, como tú dices, estudié muchas cosas, pero siempre las estudiaba por mí. O sea, nunca en principio no había una idea de dedicarme a nada parecido, simplemente era para mí. Como consecuencia se da lo demás. Entonces, el árbol genealógico, ¿qué es? Bueno, pues para mí tu mente es la que dirige tu vida. Vamos a partir de esa base. Como decía Carl Jung, hasta que tú no haces consciente tu inconsciente sigue dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino, porque como no sabes qué es, y es más fácil pensar que es cualquier cosa externa, ¿no? Porque es más fácil y además nos enseñan a eso, pues tú pensarás que es el destino, ¿no? Es más fácil, o el karma o cualquier otra cosa así. Pero en realidad es tu inconsciente. Ahora, para mí el árbol genealógico, ¿qué es? Es como si pudieses coger tu inconsciente y diseccionarlo y abrirlo y decir, a ver, pero ¿qué es lo que hay aquí, no? Y cómo puedes saber cómo estás funcionando, para qué estás funcionando, cómo funcionas y desprogramarte. Para mí es claro, es entendiendo tu historia familiar. Ahí hay un porcentaje muy alto de tu inconsciente que vas a conocer. Y además es el más determinante, el más importante, porque
como decíamos al principio, es la parte inconsciente que más va a marcar tu vida. Más que lo inconsciente el inconsciente colectivo de tu ciudad o de tu país o de la historia de la humanidad, va a ser el familiar y, por supuesto, el individual. Pero el individual, ¿de qué está hecho? Está hecho del familiar. Entonces, nosotros heredamos información, heredamos sentimientos, heredamos emociones que se activan a veces y que no sabemos por qué se activan, ¿no? O por qué vivimos una situación que para otra persona es normal y no le evoca ninguna emoción, y nosotros la vivimos con muchísima emoción, ¿no? Como hay quien no soporta a la suegra, pero desde antes de conocerla. Bueno, pues esto es un programa, esto es una información. Vete a mirar cuál es la historia de tu madre y tu padre con su suegra y luego hacia arriba, ¿no? Para entenderlo. Ahora estaba hablando con un amigo, compañero, ¿no? Y me contaba, ¿no? De una persona que en su familia todos los hermanos se llevaban fatal, pero es que había una historia, ¿no? Y es que la historia es que un hermano, o sea, dos hermanos, hermano y hermana, el hermano se enamora de su sobrina y bueno, pues se juntan, se escapan juntos, la hermana se suicida, luego él se entera y se suicida, entonces hay una separación de los hermanos, hay una muerte, bueno, dos muertes, ¿no? Que es algo como que deja una carga muy importante, una información muy dolorosa en el inconsciente, y a partir de ahí todos los hermanos de toda esa familia siempre terminaban peleados, no se podían ni hablar, y claro, esto surge, ¿no? de una persona que va a la consulta porque, oye, no sé qué pasa, no soporto a mi hermano y esto ya no es inaguantable, ¿no? Entonces, no sé si te queda claro, pero al fin y al cabo, Sí. lo que quiero decir es, nuestro árbol genealógico, ¿qué es? Bueno, al principio nosotros vemos nuestra familia, sabemos normalmente poco incluso porque no mostramos a veces mucho interés por lo que ha sucedido, y lo que debemos de entender es que eso, aparte de que es muy interesante y es muy bonito conocer sobre tu familia, pues nosotros estamos hechos de eso. Nosotros estamos hechos de las experiencias de nuestros ancestros. Cuanto más conocemos, más nos conocemos. Y por lo tanto, más fácil es que podamos hacer más consciente nuestro inconsciente y salir de esa dinámica de, como yo digo a veces, de títeres, ¿no? Y con un títero que no es más que nuestro inconsciente, nuestras raíces familiares, que nos llevan a repetir historias una y otra vez. Para mí el árbol genealógico es clave, es base. Hay muchas cosas muy buenas, como tú decías, hipnosis, PNL, hay mil historias, pero a mí siempre es como que había algo a lo que no llegaba, no podía llegar, ¿no? Y entender mi árbol genealógico fue un bombazo, fue un cambio total de conciencia. Y darme cuenta de que todavía me sigo dando cuenta de cosas de mi familia que tienen que ver conmigo y es una forma de autoconocimiento que creo que es de por vida prácticamente y que nos puede ayudar a ver cosas que de verdad de otra forma o no vemos o tardaríamos muchísimo tiempo en comprender, ¿no? O en ver a través de hipnosis, sesiones y sesiones. Entonces, para mí es un mapa de tu inconsciente, es conocerte, es saber cómo está funcionando, para qué, y cuando tienes esa clave, pues luego pues, es muy sencillo salir de esos patrones y decidir tú, de verdad. Porque parece que decidimos, pero yo dudo mucho de que decidamos algo. Claro, esto da como un poquillo de, ¿verdad? De vértigo, la sensación esa de que muchos de los expertos que van a hablar de mentalidad, de tu poder personal, de que tú eliges, que tomes decisiones, bueno, una actitud muy yang, muy energética, pero yo estoy contigo en que muchas veces creemos que estamos eligiendo y estamos eligiendo desde un lugar impulsivo e inconsciente de que ¿por qué estoy yendo hacia allí y no hacia el otro lado? ¿Por qué elijo o me atrae esta pareja y no esta otra, o por qué este trabajo y no este otro, ¿no? Y a veces el conocerte es lo que da una luz o pone una luz en por qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo para poder tener un poquito más de libertad, porque una vez que te das cuenta es que sí puedes elegir, entre comillas, con un poco de más libertad desde un lugar interno en el que no te estás protegiendo, porque al final el inconsciente lo que está haciendo es tratar de protegerte de hechos Claro. traumáticos o del sufrimiento, del dolor, de la pena, de la pérdida, y dice, cuidado, no vaya a ser que te pase de nuevo. Está ahí como en un estado de alerta que Eso te hace es. coger un montón de callecitas para evitarlo, pero que a veces dices, a ver,
pues imagínate que quieres tener pareja y ha sucedido algo en una pareja anterior de tu familia, pero que estés constantemente evitando tener pareja. O sea, imagínate que a ti este suceso que me habías contado de pérdida de la mujer de uno de tus familiares te hubiera hecho, por el miedo a perderla, ni siquiera me acerco o me doy permiso a tener una relación, no vaya a ser que la pierda, porque esto a veces Bueno, es pasa. que se daba, o sea, se daba esa situación, ¿no? Finalmente, es como que al final la relación no terminaba bien, pero es que porque yo no estaba bien. Y yo cada vez que me separaban me sentía tranquilo, libre. O sea, Liberado, porque es como ya el cerebro dice, bueno, ya no tengo que vivir una pérdida, ya la he soltado yo antes de tiempo y ya está, eso ¿no? es. Entonces, claro, pero es lo que estamos diciendo, si yo lo conozco, lo puedo liberar. El problema, entre comillas, está en que muchas personas no conocen estos sucesos del árbol, ¿no? Esto tan Claro. apasionante y que es tan bonito de conocer, como tú lo explicas, en vez de pereza, tal y como tú lo has dicho, dan ganas, ¿no? Porque es como, es bonito, ¿no? Aprender y saber de tu árbol, ¿no? Pero Es no, súper bonito, es súper bonito. Y al final lo que tú dices es eso, o sea, nosotros heredamos una información que se manifiesta. La información que heredamos nunca es ni buena ni mala, pero para nosotros, incluso para nuestra alma, para nuestro propósito en la vida, puede ser funcional o disfuncional. Para mí esa situación de miedo era disfuncional. ¿Por claro, qué? Porque yo quería tener pareja y yo quería, pues, tener una familia un día, o sea, yo quería... Entonces, para mí era disfuncional totalmente. claro. Eh, a lo mejor una persona que tiene un proyecto de vida diferente, de vivirla no en pareja, ¿no? Y demás, pues puede ser funcional, oye, le ayuda a no caer en otro patrón. Pero aún así, yo siempre digo, sea funcional o no, lo importante es que entendamos la historia. Si comprendemos la historia, sin darle muchas vueltas, ¿no? Yo digo sin muchas pajas mentales, pero cuando conocemos la historia, somos, como tú dices, más libres, ¿no? De decidir. Incluso a veces decidiremos a lo mejor lo mismo que hubiésemos decidido antes de conocerla, pero lo estamos decidiendo de verdad, ahora sí, conscientemente. Antes la decisión no la tomamos nosotros y mientras no la tomamos nosotros, al final hay una parte de nuestra vida de la cual no nos estamos haciendo responsables. Y si quiere decir que si tu programación dice que vas a funcionar así hasta cierta edad y por lo que sea a cierta edad vas a dar un giro, y tú no lo sabes, pues te es funcional un tiempo, pero luego te puede ser disfuncional, ¿no? Y podría poner muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero al final, sobre todo es quedarnos con que heredamos información. Por lo tanto, nuestro árbol es un tesoro, o sea, es un tesoro enorme, el más grande que puedes, creo, encontrar, ¿no? Junto con el conocer lo que tú eres más allá, ¿no? Del personajillo que yo digo, ¿no? Del personaje que representa aquí. Nos ayuda a conocernos, nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y además a darle sentido. O sea, conocer nuestro árbol es que además nos va a dar una fuerza interna que es que no hay palabras, o sea, no la puedes explicar, o lo experimentas o no lo sabes, ¿no? Como por ejemplo estar en paz con tus padres, bueno, pues te da una paz y una fuerza tremenda para la vida. Y el que no, a veces no sabe qué me pasa y como tú decías, hay quien quiere emprender o lo que sea, tal, o te lees el código del dinero, te lees cualquier cosa, o sea, o este tipo de eventos que son muy buenos, ¿no? Pero que son más que nada motivadores, ¿no? Ah, sí, venga, va, lo vas a conseguir, qué guay. Sí, y luego sales del evento y el primer día, sí, lo voy a conseguir, segundo día, sí, lo voy a conseguir, tercer día, no sé si lo voy a conseguir, y el cuarto día ya dices, estoy otra vez volcado. Y a veces este tipo de cosas suceden simplemente porque hay un patrón en nuestro árbol o hay un vínculo con papá y mamá que hay juicio, ¿no? Podríamos resumirlo en hay juicio hacia papá y mamá y no sabemos cuánto eso nos afecta, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas, Idoia, pero cuando solucionamos esto, y yo soy una persona que considero que es todo importante, esa motivación y tal, está genial, el saber la estrategia, no sé, todo eso está muy bien. Pero como si haces todo eso, imagínate, tú quieres subir una montaña, quieres subir el Himalaya, eso es lo que tú deseas conseguir en tu vida, es tu abundancia, lo que sea, vale. Pero no va a ser lo mismo subir con una mochila que pesa 50 kilos, que igual lo consigues, pero mucho esfuerzo,
te ha costado mucho, has sufrido mucho por el camino, te has peleado con todo el mundo, has tomado decisiones inconscientes y no sabes por qué, y muchas han sido disfuncionales, y al final lo consigues. Vale, lo puedes conseguir, pero coño, no es mejor que te quites la mochila esa, que vas caminando y al mismo tiempo vas quitándote cosillas. Esto ya no me hace falta, esto tampoco. Y al final subes más ligero, más feliz. Cuando llegas a la montaña dices, mira, es como todo está bien, pero la mayor abundancia es que ya no traigo la mochila. Y sobre todo que también subes más ligero, subes más rápido, subes más fácil, subes más conscientemente y más libre de elección, y que también de alguna forma no lo haces por hacer, a ver cómo te explico esto que quiero decir, ¿eh? Porque si lo haces desde el inconsciente, porque en tu sistema había algo que tengas que demostrar, no sé, grabar, cambiar, o por decir, mira, lo hago mejor que mi padre, o lo hago mejor que mi madre, o lo hago mejor no sé cuánto, o mejor que este ancestro, pues ¿para qué te ha servido? ¿Realmente era funcional? O sea, ¿realmente ha cambiado algo de tu vida? ¿Llegar hasta allí te ha hecho más feliz? ¿Vives mejor? ¿O simplemente estabas en realidad reparando algo del sistema y no has hecho más que ocupar una parte de tu vida y de tu tiempo para eso, ¿sabes? Claro, a veces, como tú dices, bueno, es como hacemos una profesión que incluso nos parece que la hemos elegido y al final es una reparación en nuestro clan. Y entonces hay gente que tiene, te podría decir de todo, hay gente incluso que su patrón es conseguir mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y está bien, ¿no? O sea, tiene mucho dinero, está de puta madre que tenga mucho dinero, está muy bien. Pero cuando ya lo han conseguido dicen, hostia, me siento vacío. Y a veces simplemente es como, había una historia y la historia es una gran pérdida, una gran necesidad. ¿Qué pasa? Que si el abuelo pasó una súper necesidad y por tanto mi mamá pasó hambre y sucedió una historia así, en mi inconsciente está todo el tiempo el miedo de pasar eso y por lo tanto la necesidad de irse, alejarse lo máximo posible de eso. O sea, tú ya llegas, lo has conseguido y dices, oh, pues me siento vacío, claro, porque al final lo que has estado haciendo no lo estabas haciendo consciente. Puede ser que te ha sido funcional en parte, porque, oye, pues ha generado una economía, está bien, pero ahora necesitas conocerte, o sea, es como, mira, de esta tarea, igual hay otras tareas en la vida que pueden ser menos importantes, pero conocerte no es una de ellas, conocerte es súper importante, conocer cómo funciona tu mente, aunque, o sea, si alguien ve este congreso y dice, no, pero yo estoy genial, me va súper bien, estoy consiguiendo mi meta y tal, aún así, o sea, mira tu familia, mira tu árbol genealógico, porque igual hay cosas que no te estás dando cuenta. Y seguro que las hay. Y sobre todo porque el conocerte no es una optativa, esto es asignatura obligatoria. Y te va a hacer la vida más fácil, la mochila más ligera. Como digo, al final consigues tu meta, pero además consigues tu meta, no consigues la meta de tu abuelo, de tu abuela, Exacto, de tu padre o de tu madre. Consigues la tuya, lo que tú de verdad deseas. Y es que la fuerza, la energía que te da en la vida, es como la plenitud, la felicidad, es diferente. Cuando tú estás trabajando en algo con un objetivo que no es tuyo, se nota porque llega un momento en que te entras en un bucle o no tienes energía o el resto de cosas de tu vida empiezan a tambalearse porque no estás en tu historia, estás en la historia de otro. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen información de su árbol o de su familia? O ¿qué hacen con este tema? Si no tienes la información, o cómo la buscan, o cómo lo hacen, o... Bueno, es como... Mira, es como todo. Mala pregunta, ya lo sé, pero sí. Sí, no, para mí lo más importante es más importante conocer historias que conocer, por ejemplo, fechas, nombres y demás, que todo eso es lo que se suele utilizar en el transgeneracional analítico para saber de quién heredo más información y tal. Pero para mí esto es como menos importante. Más importante conocer las historias. Todo puede ser importante, pero conocer las historias, conocer qué sucedió, preguntas que normalmente no hacemos, que la gente no hace, ¿no? Yo qué sé, pues, ¿a qué se han dedicado los abuelos? Hay gente que le pregunta, ¿a qué se dedicaban tus abuelos? Es que ni lo saben, ¿no? O cómo les ha ido económicamente. Y si quieres hablar de dinero, es como, ¿y cómo manejaban el dinero? ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo dirigía? ¿Quién lo ganaba? ¿Quién lo traía? ¿Cómo lo traía? ¿Cómo se sentía? O sea, son preguntas que normalmente no te haces y saberlas te da mucha información. Ahora tú imagínate
que una persona está viendo esto y dice, pues yo no tengo a nadie en mi familia. Primero de todo lo primero es preguntar. Y normalmente siempre hay alguien que te puede decir. Lo segundo es, no tengo a nadie. Quien dice esto, en mi experiencia, es mentira. Normalmente tiene un tío, una tía o un primo que es mayor o alguien que de verdad le puede decir algo. Y solamente como en un 1% puede haber alguien que no tiene a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Que ya todos se murieron, que ya no queda nadie. Bueno, no hay problema. Para eso hay herramientas. Para eso se puede ver, como vamos a ver la información de tu inconsciente de una manera sencilla, con los resultados que tienes en tu vida. Y luego podemos hacer una representación con muñequitos, o sea, hay formas de saber la información. Entonces, no importa, porque la información está en ti. Es muy rico cuando puedes preguntar, cuando en un momento dado, pues hasta encuentras una partida de nacimiento, una partida de función, que tiene ahí una información y una energía y es como muy, muy bonito, ¿no? Pero si no tienes nada de eso, incluso hay una pregunta que quisiera también como contestar, que es muy típica y pero es que yo soy adoptado. Bueno, pues si tú eres adoptado, es como de tu familia biológica heredas como un 13%. Así que tranquilo. El resto, esto lo dice el doctor Bruce Lipton en la La biología. biología de la creencia, sí. El resto es epigenética. Quiere decir, es ambiente. Entonces, si tuve una mujer que me crió toda mi vida o una tía de estas personas vamos a heredar mucho, vamos a heredar mucha información. Y si somos adoptados, tenemos más información de la familia que nos ha adoptado que de la biológica. Saber de las dos es ideal. ¿Que no puedo saber de las dos? Pues de la que pueda saber. Quiero decir, que nadie se pare por esto. Porque si hay un patrón repetitivo, pues lo primero es pregunta, pregunta, pregunta y pregunta. Parece fácil, pero la gente no lo hace normalmente. Entonces, es como pregunta, hasta que te digan, pero ¿para qué quieres saber tanto? ¿O por qué preguntas tantas cosas? Pues que te lo digan. Tú pregunta, porque es una manera como rápida de conocer cómo funciona y para qué funciona tu mente de esa manera. Y lo que tú decías, entender que todo lo que estamos heredando tiene un sentido y nuestro inconsciente lo reproduce con una intención positiva, ¿no? De protegernos. ¿Qué pasa? Que esa protección, que para el abuelo hubiese sido algo bueno, para ti puede ser algo malo. El mismo ejemplo. Para el abuelo hubiese sido algo bueno generar mucho dinero y tener... y para ti puede ser algo que a ti, en realidad, a ti no te satisface. Y te sientes vacío. Entonces, bueno, pues es importante ir viendo esta información para que nos vayamos actualizando, ¿no? Porque a veces estamos funcionando en la versión del abuelo y nosotros somos ya la 6.0. No tenemos por qué estar funcionando. Tenemos que hacer una actualización de nuestro sistema. Exacto. Y Saúl, una vez que te das cuenta, una vez que tomas conciencia, esto ya es un acto sanador de por sí, pero habrá gente que dirá, ya, pero ¿y si sigo sintiendo, imagínate, el mismo miedo a que lleguen 15 minutos tarde una vez que he conocido el hecho de por qué me estaba sucediendo? Una vez que conoces el hecho, ¿te sigue pasando igual o tienes que hacer algo más? Vale. Mira, es la típica pregunta del cómo, ¿no? Bueno, ya lo ¿Cómo? sé, ¿y cómo? ¿Y qué Exacto. hago? ¿No? Y tal. ¿Qué hacemos Bueno, con esto? Queremos resolver todo siempre. sí, la realidad es que la herramienta número 1 es la toma de conciencia. O sea, cuando tú de verdad entiendes, ves la historia, no solamente la ves, sino que es como que sientes dentro de ti como que wow, ¿no? Sientes un wow, como que se te ponen los pelos de punta, es decir, ha habido una toma de conciencia. Pero a veces no hay toma de conciencia, hay una toma de conocimiento, pero realmente es como, bueno, sí, ya, vale, sí, y ya lo entendí, pero no ha habido una emoción. Entonces, lo único que haríamos sería, bueno, buscarla. Es como facilitar el hecho de que esa información es como llegar a tu inconsciente y hacer una transformación. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues se pueden hacer 1000 cosas. Puede ser un acto simbólico. En el transgeneracional analítico se trabaja, por ejemplo, con toma de conciencia, escritura emocional y actos simbólicos. Pero luego hay otras muchas herramientas, ¿no? Como un movimiento sistémico, como el hacer un ejercicio con PNL o un ejercicio de hipnosis,
yo a todo esto le llamo juegos, porque al final hay algunos pequeños jueguecitos que te pueden ayudar a que esa toma de conocimiento que has tenido o incluso que ni siquiera tienes, ¿vale?, produzca un cambio. Pero todo esto viene después, porque en realidad la toma de conciencia se produce muchas veces solamente con preguntar. Hay gente que solamente cuando va y es como yo, a lo mejor me dicen, yo les pregunto, bueno, ¿hubo alguien, por ejemplo, en tu familia que tenía dinero y que fue excluido? Y a veces la gente te contesta antes de saber. Entonces te dicen, no. Bueno, por si acaso pregunta. Ah, sí, mira, es que resulta que mi bisabuelo, resulta que como él tenía mucho dinero, entonces la familia de la bisabuela no lo quería y entonces lo echaron de casa y no sé. Entonces te empiezas a entrar de la historia y a veces ya ahí como que dices, ostras, ahora entiendo, ¿no? Que mi inconsciente está diciendo, si yo tengo dinero, entonces puedo ser excluido de mi clan. Por lo tanto, no quiero ser excluido. Esto es una memoria arcaica. Todos necesitamos pertenecer a un sistema, a una tribu. Y antes, de hecho, o sea, en las cavernas, cuando estábamos en las cavernas, el peor castigo era que te echasen del grupo. Porque si te echaban del grupo, tú no ibas a sobrevivir. Ya fuera animales salvajes, frío, temperaturas extremas. Echar a alguien de la tribu era condenarlo a muerte. Condenarlo a muerte, exactamente. Eso Entonces, está ahí en el subconsciente también. Claro, entonces nuestro inconsciente dice, wow, o sea, si tengo dinero, me van a excluir. Ni de coña voy a tener dinero. O sea, no me lo puedo permitir eso. Entonces puede ser disfuncional porque yo quiero tener dinero, ¿no? Entonces, imagínate que tú ya sabes la historia, pero dices, sí, la sé, la conozco, pero no. Bueno, pues no pasa nada. Se puede trabajar con escritura emocional. Yo todo eso lo personalizo mucho, porque considero que es algo muy personal. Y Claro. También en función de cada persona, pues puede funcionar un poco diferente. Aunque es verdad que en mi blog y en el regalo que doy cuando la gente se suscribe, tiene unos ejercicios que son como genéricos y que cada uno personaliza un poquito y que la verdad es que son potentísimos. O sea, son muy potentes. Aún así yo quería, o sea, como yo siempre he querido como que la gente tenga herramientas y están ahí de manera gratuita, ¿no? Para que el que De quiera... hecho, doy fe de que son súper útiles, está súper bien hecho los ejercicios y que eres súper generoso dando siempre información. Así que animo de verdad a que se suscriban porque es como que tiene alto valor. No es un bla, 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 sino son ejercicios prácticos muchas veces. Sí, a mí me gusta que las cosas se lleven a la práctica, ¿no? Y lo antes posible. Sí, sí, yo también. Porque es cuando vemos realmente un cambio. Cuando haces, sí, la experiencia, no cuando solamente adquieres conocimientos no se produce un cambio profundo, pero cuando vives la experiencia porque haces un ejercicio o porque te das cuenta tú personalmente de algo, es que realmente sucede un cambio real y duradero. Ya no vuelve uno a ser el mismo que era antes de darse cuenta, de alguna forma. No, es como yo digo siempre, es imposible. Aunque quiera, ya no puedes. Ya no se puede, no. Ya no puedes. Yo no sé si hay algunos hechos que se repiten en transgeneracional, en cuanto a abundancia o prosperidad, que se suelen ver habitualmente en las personas que sufren o escasez económica o dificultades para vivir abundancia en la pareja o en sus relaciones o en el dinero. Pues mira, sí hay una serie de patrones, ¿vale? O de historias que se pueden dar. De hecho, yo en un programa que hace unos meses que hice, lo quise dedicar totalmente al tema de la abundancia. Y yo hablaba ahí de 12 creencias. Hice un resumen en 12 creencias. Qué bueno. Que son transgeneracionales y además cada creencia tiene diferentes historias, ¿no? Pero por ponerte un par de ejemplos, sí. Pues una de ellas es el no merezco, el soy insignificante o el no tengo derecho a nada, ¿no? Entonces, este tipo de creencia, que además es muy típica, hay mucha gente que siente que no merece, que no tiene derecho, que no sirven, ¿no? Que van por ahí pues, muy desvalorizados, ¿no? Porque no saben quiénes son. Es mi respuesta clara, ¿no? Es porque no saben quiénes son. Entonces, cuando miramos esta creencia es como, digamos, la desembocadura de
una serie de historias. Por ejemplo, cuando han habido hijos ilegítimos en el clan, un hijo ilegítimo, ¿a qué tiene derecho? Bueno, en principio no tiene derecho a lo que el papá da, que puede ser apellido, herencia, no tiene derecho a nada de esto. Entonces, cuando una persona tiene una afinidad, porque han habido hijos ilegítimos, hijos fuera del matrimonio, y bueno, eso por los números, por la fecha, de diferentes maneras se sabe, ¿no? Cuando tenemos una afinidad hacia uno o hacia otro. Entonces, si yo inconscientemente me estoy identificando con una persona que ni siquiera soy yo, o sea, pues si soy yo lo puedo vivir en primera persona, pero es que a lo mejor es mi tío, es un tío que es un hijo que tuvo mi abuelo fuera del matrimonio. Entonces, yo puedo estar viviendo esa sensación de que yo no tengo derecho, de que incluso sentirme como excluido fuera de la familia, y en realidad lo único que estoy haciendo es inconscientemente simbolizar una historia que se vivió arriba y que se vivió con cierto sufrimiento. Y como se vivió con cierto sufrimiento, yo lo vivo. Esto podría ser una historia, ¿no? Dentro de ellas, ¿no? Otro caso como muy típico, y esto es como, bueno, yo ya sé que os puede sonar como muy sencillo, pero es lo más importante. O sea, es lo primero que yo pregunto. Si una persona viene a consulta y me dice, bueno, yo lo que tengo un problema con el dinero, con la abundancia o con la prosperidad y tal, yo lo primero que miro es cómo es tu relación con papá y mamá. Pero no cómo es a nivel conductual, sino cómo te sientes tú por dentro. Porque hay gente que me dice, bien, yo siempre digo lo mismo. Yo tuve un terapeuta Gestalt que cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le decía bien, él me decía, bien no es nada. Y como me marcó tanto que yo me quedé con lo mismo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y aparte de bien, ¿no? Y aparte de bien, ¿cómo ¿Hay algo más? ¿Cómo tú te sientes? Porque la relación de papá y mamá es muy importante. Fíjate que tú, la abundancia, ¿no? Que para mí el simbolismo o la persona que la representa en la familia es mamá, porque es la primera que te da pecho, que te alimenta, es la primera que te está dando desde sí misma cuando estás dentro de la barriga. Entonces, tú eres, digamos que mamá siempre va a ser simbolismo de abundancia, que para mí abundancia es tengo mucho de lo que sea, ¿no? Abundancia de amigos, abundancia de dinero, es como, ay, tengo y además viene, ¿no? Es abundante, ¿no? Y la prosperidad, que tiene que ver más con papá, para mí tiene más que ver con papá, porque para mí prosperidad se relaciona más con el hecho de que yo puedo tener más o puedo tener menos, pero voy prosperando, es decir, voy creciendo, voy consiguiendo grandes objetivos. Hay gente que puede tener mucha abundancia, les llega mucho, pero al final del mes, bueno, un caso de un chico que ganaba más de 10.000 euros, estaba en una empresa ejecutivo y tal, pero todos los meses le faltaba dinero. Todos los meses le faltaba dinero. La novia se fue, se llevó como una gran parte de ahorros porque él se lo prestó, nunca se lo devolvió. Le dejaba a un amigo, se compraba algo que en realidad no necesitaba, o se rompía el coche, o sea, siempre, tú dices, vamos a ver, que tío, que gana 10.000 euros. ¿En serio? Pues sí. Su relación con mamá era muy buena, su relación con papá era horrible, era fatal, ¿no? Entonces, papá simboliza la prosperidad, mamá la abundancia. Y el ver la relación, cómo es tu relación con tu padre y con tu madre, es muy importante. Esto no quiere decir que digamos, que tengas que solucionar algo que a mucha gente le va a llevar toda la vida, o incluso algunos no lo van a terminar de solucionar nunca, ¿no? Quizás, sino que puedas aceptar, fíjate, es la aceptación de que yo vengo de ellos y de que por lo tanto ellos me han aportado y me seguirán aportando seguramente toda mi vida pues cosas buenas realmente, ¿no? Partiendo desde la vida. Cuando yo estoy haciendo juicio hacia papá, hacia mamá, yo mismo me estoy bloqueando y negando en la prosperidad y la abundancia. Papá, en general, o figura paterna, se relaciona con la prosperidad también porque el papá, en la historia de la humanidad, fue el que salía a cazar, fue el que salía a trabajar,
Hoy día ya no es así. Y hoy día esto está cambiando. Y más que papá y mamá podríamos ver dependiendo de la función que cada uno hace, ¿no? O sea, que el que hace la función paterna de traer, como yo digo, de cazar el mamut, bueno, hoy día cazamos dinero, ¿no? De cazar el dinero y traerlo a casa, ese es quien hace la función de papá, que a veces es mamá. Y el que hace la función más afectiva es el que tiene que ver con la abundancia, ¿no? Esto, de todas formas, que era una de las preguntas que además te iba a hacer, que me parece que eres de las pocas personas que me ha hecho esta distinción entre abundancia y prosperidad, y que yo lo veo también así de... Le has puesto ese ejemplo que es muy, muy claro de cómo puedes tener mucho, pero que se va de igual manera, es decir, eso no prospera, no lleva a más. O sea, eso no es como un campo que ofrece mucho, pero luego no tiene más, ¿sabes? O sea, no prospera hacia otra cosa. Y esta distinción a mí me parece muy valiosa, porque es verdad que hay personas que generan mucho o les llega mucho, pero eso se va de igual manera. Muchas personas, de hecho, tienen la creencia, yo la tenía, de el dinero se me va, ¿vale? Yo tenía se me va, o sea, yo sentía se me va. Era como si es algo que no pudiese atrapar con las manos. Yo siempre he tenido mucho trabajo, me ha ido bien, pero me pasaba esto que tú decías, se me estropeaba la caldera. En cuanto yo tenía dinero, o sea, en el momento que yo tenía dinero, se estropeaba la caldera, el coche, me ponían una multa, imagínate, por ir muy cerca del de adelante, o sea, eran cosas que hasta a los de mi alrededor se reían. Bueno, ¿qué te ha pasado? Y era como, ¿pero por qué? Era increíble, ¿no? Era incapaz de ahorrar y prosperar, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy clara. Tienes capacidad de generar, tienes abundancia, Incluso pero estoy seguro que tú sabías que es como, no pasa nada, o sea, porque sabes que yo va a voy a tener... seguir generando No, siempre, en ¿no? En ningún mi momento en mente. tu mente va a estar, voy a pasar necesidad, Sí. porque la abundancia está. Entonces, incluso puede haber hasta una despreocupación de eso. Pero, coño, ¿por qué no crece mi cuenta del banco? ¿Por qué no por qué no crece mi patrimonio? ¿Por qué no puedo tener de sobra? Claro, Estos son simplemente yo patrones decía, ¿por qué no puedo inconscientes. ahorrar? ¿Por qué eso que iba a ahorrar para no sé qué o para ocio? O sea, para las necesidades, sí, perfectamente, pero yo decía, ¿pero por qué no me puedo ir de viaje a Cancún? Yo decía, no, porque justo cuando me iba a ir tenía que suceder algo, ¿no? Ya hablaremos tú y yo, porque Claro, para uno mismo es mejor no mirarse y aunque yo sepa de estas cosas, prefiero que me lo hagas tú, ya me lo harás. Pero sí que hay una diferencia muy clara entre abundancia y prosperidad y estos dos aspectos tienen que ver con tomar a las dos partes. Y sí, yo estoy de totalmente. acuerdo contigo. Y con tomar, que no significa tener que tener una relación o tener que verles todos los No, días, quiero decir, porque hay gente que me lo pregunta, yo, pero bueno, pues si me ha maltratado o me ha hecho no sé quién de mis padres ha tenido este comportamiento, no significa que tengas que verle mañana, significa que en tu no, corazón estés en paz con lo que viene de él. exactamente, que te sientas bien, que cuando pienses, mira, y es como, vamos por pasos, porque en ese tema, o sea, este tema es un tema para tomarlo con, o sea, con acción, pero con tranquilidad, ¿no? Porque yo estoy completamente seguro que en un 80 y tantos por ciento la parte inconsciente que nos limita tiene que ver con papá y mamá. Luego hay cosas muy puntuales, pero estas son como bastante sencillas. Lo que pasa es que papá y mamá, tú puedes sentirte muy bien con ellos, pero el día que haces un juicio es como que ese día es como que la abundancia se ha ido o la prosperidad se ha ido. Entonces, incluso es como mis padres pues son como son y tienen sus cosas, lo que sea su historia. Y algunos de mis hermanos también me dicen, uy, porque yo les digo, pues los papás están bien. Y ellos me dicen, no, hombre, ¿cómo vas a estar bien? Si el otro día dijeron esto y discutieron y no sé cuánto. Y yo digo, pero yo lo veo normal, está bien, para mí está bien. O sea, para mí está bien porque yo ya no espero que ellos sean como yo quiero. O sea, ya no está mi niño interno ahí diciendo, por favor, papá y mamá, ser lo que yo quería que fuera ahí. O sea, yo sé quién soy y además sé que soy lo que soy también gracias a ellos. Y, y hay una cosa que quiero decir porque me parece como muy importante. O sea, cuando nosotros hacemos un juicio, nos negamos los recursos, es decir, lo positivo que esas personas tienen hacia nosotros. Y parece una tontería, pero tú dices, mira, la pregunta sería, del 0 al 10, teniendo en cuenta que 10 es
amo y acepto a mi madre y a mi padre tal como son, de 0 al 10, ¿en qué nivel te sientes con papá y en qué nivel te sientes con mamá? Y el objetivo, claro, es que esto crezca. Y llega un momento en que es que incluso ellos se van a comportar igual, van a ser iguales. O sea, no esperes que cambien. Pero tú ya no lo vas a ver iguales. Totalmente. Y como digo, o sea, ellos son los mismos para mí que para el resto, pero... Y yo digo, pues fíjate, las discusiones o lo que sea, lo ven algunos de mis hermanos, pues yo no los veo. No te afecta, ni siquiera lo ves porque no te enganchas a ninguna de No, estas cosas. yo No lo veo tocan normal. ninguna tecla tuya, o sea, porque tú no esperas nada más. Incluso yo, una de las dificultades que tenía era que mi mamá, cada vez que tenía una dificultad, como que me llamaba para contármela a mí. Y yo me sentía, bueno, hace años, bueno, yo pensaba que yo tenía que ir a resolver sus problemas y todo esto, ¿no? Bueno, típico. Además, como soy varón y soy el pequeño de los varones, pues todavía más, ¿no? Pero ya, o sea, la última vez me acuerdo que es que yo decía, mamá, ¿yo qué te voy a decir a ti? Si tú eres muy grande. O sea, ¿qué te puedo decir a ti? Y no, porque tu padre me ha dicho no sé qué. Y yo decía, pues si eso son cosas vuestras. Hombre, pues él es así y sabes que él no, en el fondo, tiene buen fondo, no quiere hacer daño y tú eres de otra manera y ya está. Y, oye, pues vosotros habéis querido estar juntos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es como... Claro, ¿sabes? totalmente. Como, Te saliste del juego, pero ¿no? no como una regañina, sino como si tú eres experta, yo qué sé, en ingeniería de caminos y me vienes a mí y me dices, oye, ¿este camino te parece bien? Y yo, que si tú lo has hecho, me parece perfecto. Sí, sí. Esto cuando en mi formación en constelaciones yo digo que mi maestro me tenía todo el día con la cabeza agachada. Todo el día estaba yo prácticamente en este estado de... porque tenía un rol en el sistema muy salvadora, muy de esto, ¿no? Sí, sí. Y él siempre me decía, ¿tú quién te crees que eres? O sea, simplemente agacha la cabeza, tu madre es grande, tu padre es grande, ese abuelo, esa abuela que a la que tú tratas de salvar de esto, de aquello, del otro, tal, son grandes. Y entonces yo me pasaba realmente, hacía un ejercicio muy consciente de sentir la humildad de, pero si realmente ellos son más grandes que yo, tienen la capacidad, tienen la fuerza, la vida en su interior, la sabiduría interna, da igual las apariencias, las circunstancias, la situación, ellos están viviendo la situación como la tienen que vivir y yo tengo que tener la generosidad de dejarles vivirla a su tiempo, a su manera, a su ritmo, aunque cuesta tanto, ¿verdad? Que queremos que todos estén felices, ¿no? Pero ¿Sabes? Que yo creo que cuesta un acto de porque humildad. nosotros hemos hecho, de alguna manera nosotros hemos hecho tanto tiempo ese papel, hemos cogido ese rol y además ese rol parece que nos da cierto poder, parece cuando en realidad nos lo está robando, que al Totalmente. final nos cuesta desidentificarnos de eso, ¿no? Y entonces a veces salimos de ser salvados de papá y mamá y nos vamos aquí a salvar el mundo, o Sí. a la pareja, o lo que sea, y es como, tranquilo. Y como tú dices, al final es una cura de humildad, es decir, tío, si con que esté yo bien, o sea, Ya si vale, me hago cargo suficiente. de mí, que digamos que Dios o la vida o el universo, lo que sea, me ha puesto a mí en este personaje para que me haga cargo de este personaje, no de todo lo demás. Sí, sí, eso es. Ver la grandeza del otro, la luz del otro, el amor del otro es primero que es liberador, porque es lo que tú dices, porque parece en un principio que te da un cierto valor o que tú sabes más o tú estás en otro lugar y es irreal, desgasta, no te deja espacio para estar en tu camino, para hacer tu historia Eso es. y la verdad es que es totalmente liberador. Llega un momento que dice, y que entonces la relación con los padres fluye muchísimo mejor cuando les das su lugar. Y te das cuenta que dices, a lo mejor incluso los ves iguales, o sea, hacen lo mismo, aunque a veces también cambian. Pero claro, cambian porque tú estás ahí viéndolo de otra forma, ¿no? Y sabemos que nosotros somos observadores y creadores. Sí. Entonces, pero aunque hagan lo mismo ya no lo vemos igual. Tú lo vives diferente, sí. No, tú ya es como, no sé, es como yo veo mucha diferencia por eso, ¿no? Es como que yo veo todavía algunos de mis hermanos que es que este hace lo otro, este hace lo otro. Y digo, ya, pues, ¿y qué? O sea, eso son cosas de ellos. O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué te metes ahí? Y a veces nos metemos ahí
porque nos da miedo afrontar nuestra propia vida, o sea, no por otra cosa. Sí, Que sí, no, sí. ya no Mientras sabemos estamos hacer otra ocupados en la de otros, no estamos ocupados en la nuestra, ¿no? Es como, cosa. es un poco Como así. dice Byron Katie, ¿no? Que hay asuntos tuyos, de otro y de Dios. Y como tú estés en alguno que no son los tuyos, en los de otro, en los de Dios, mal encaminado vas. Qué bueno. Muchas gracias por esa. Bueno, vamos a continuar porque sé que además hoy estás súper ocupado con un montón de cosas, pero me gustaría que nos des algún ejercicio práctico, ¿vale? Para que cualquiera lo pueda ya como empezar a poner en marcha con respecto a la prosperidad y la abundancia. Algo simbólico o algo práctico que podamos aplicar. Ok. Mira, os voy a dar dos cosas que son parte de este programa que hice. Una de ellas es que nos pongamos a hablar con el dinero, porque el dinero, como ha sido asociado a tanta historia, a tantas cosas negativas, y es tan falso esto, entonces una de ellas es que nos pongamos a hablar con el dinero y lo podemos hacer con un papel, por ejemplo. Puede resultar un poco estúpido, mejor que no vea a nadie, ¿sabes? O sea, tú solo, ¿sabes? Si no, yo me acuerdo cuando mi mujer a veces me veía hacer algún ejercicio de estos raros y decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo decía, sí, sí, tranquila, son mis cosas, ¿no? Y ya como ella ya sabía que yo hacía cosas raras, pero es como ponerte a hablar con el dinero, es como para saber cómo nos sentimos. Y es como si tuviese una conversación, le puedes decir, puedes empezar diciéndole pues te veo así, te siento así, me parece que eres esto, me parece que alguna vez, yo qué sé, ha hecho daño, o como una mujer me dijo una vez, es el peor mal del mundo. Dices, Dios mío. Tú imagínate que tú tienes un amigo y le dices, tú eres el peor mal del mundo. ¿Cómo te va a ir a visitar este amigo? O sea, vas a ir corriendo cuando te vea, porque si yo sé que una persona piensa de mí algo así, pues no quiero estar con ellos. Entonces, es como entender que todo en la vida es relación, es relación. Y el poder tener una conversación con el dinero como si fuese una persona, a través de escribirlo, puede ser escribiéndolo, ¿no? Pues pones yo, pues le digo, dinero, pues eres esto y lo otro, me molesta esto de ti, me duele esto de ti, o me duele cuando no está, o me duele cuando está, o cuando está me siento nervioso, no sé cómo. A ver, tenéis que hacer un poco un juego de imaginación, ¿no? Pero tener esta conversación. ¿Por qué? Porque vais a descubrir mucho de cómo os sentís con eso. Y a mí el dinero me parece algo que es importante. Por supuesto, no es lo más importante, pero es importante porque yo pienso que nosotros tenemos deseos para poder evolucionar. Y yo pienso que los deseos nacen de la vida, del espíritu, del universo, de Dios, como cada uno quiera decirlo. Para nada pienso que los deseos salen del ego, me parece una tontería. Del ego sale el apego, eso es otra cosa, ¿eh? El apego a un deseo, ¿no? Es como que Dios lanza un deseo y ahí llega el ego y dice, sí, consíguelo y a costa de todo, hazlo. No, pero el deseo no es más que como una especie de zanahoria que te pone Dios para que tú camines y te conozcas y evoluciones. Entonces, el dinero, como es algo que en el fondo, o por lo menos conscientemente, muchas personas tienen deseo de tenerlo, entonces es un lugar donde proyectamos muchas cosas, es decir, donde nosotros cogemos cosas que están en nuestra información inconsciente y lo echamos ahí, como si fuese un lugar donde podemos echar toda la basura del mundo, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestro inconsciente. Entonces, tener esa conversación nos va a dar un gran feedback de cómo está esa relación con el dinero. Y luego, pues, otra cosa para mí súper importante, y hablando de lo que estábamos hablando y lo importante que es la relación con papá y mamá, pues yo diría que sería muy bonito poder hacer una lista de todas las cosas positivas que tienen papá y mamá. Incluso de qué cosas tienen ellos que a nosotros nos podrían sacar de una dificultad o un problema que podemos estar viviendo ahora. Por poner un ejemplo. Bueno, pues mi madre ha sido una persona que ha dado mucho y que ha sido pues, cariñosa y demás. Entonces, puede ser que yo estoy en una situación en la cual, yo qué sé, pues digo, ostras, que yo
que con mi hija o lo que sea me cuesta mucho ser cariñoso, lo que sea. Entonces es como pensar que si mi madre lo tiene, yo lo tengo. Es como si tienes un cajón donde tienes una herramienta que nunca se te ha ocurrido sacarla porque pensabas que ni siquiera estaba. Pero si mi mamá lo tiene, yo lo tengo. Entonces, hacer una lista de las cosas positivas que papá y mamá tienen, de lo que han hecho bien, porque normalmente estamos en que, es que papá no estaba, bueno, no estaba, vale, pero ¿qué hizo bien? Joder, pues se le daba súper bien hablar con la gente, comunicaba de maravilla, hizo grandes empresas, o no, o el tío contaba unos chistes que te cagas, yo qué sé, es como, era borracho, estaba todo el día en el bar, llegaba y le pegaba a mi mamá, vale, muy bien. Pero el tío contaba unos chistes increíbles. Y a mí me sirve eso en un momento dado para reírme o para... Entonces, como un reenfoque en cosas positivas que papá y mamá tienen. Porque todas ellas es como poner una lista de herramientas que tenemos a nuestra disposición en cualquier momento. Porque es mucho más fácil modelar lo que ya está en nuestro árbol. Es mucho más fácil. Eso es muy interesante. Así. Es muy, muy interesante esto de coger eso que igual no he utilizado, pero que está en mi árbol, lo puedo tomar y como simplemente lo tengo que activar en mí, o sea, tengo que darle permiso a que eso surja, eso es súper, súper interesante, sí. Está en nuestra naturaleza, lo tenemos. Sí, eso de alguna forma también enfocarnos en esa parte y no en la otra. Incluso voy a preguntarte algo, ya que eres tan generoso. Incluso la parte esa que vemos como negativa, ¿tú consideras que no es negativa, sino que está elegida y sirve también para un propósito? Imagínate que papá era un borracho, ¿vale? Sí. Y incluso vamos a ponerlo peor ya, que pegaba a mi madre, ¿no? En mi caso no es este el caso, pero que estoy poniendo un ejemplo. Sí, no, el mío tampoco era, pero... Pero el tema es que eso aparece en muchas familias. Entonces, ponemos ese ejemplo. Incluso cojo de la caja de herramientas lo bueno y de lo malo puedo mirar qué tiene para decirme para mí o qué tenía para mi servicio, para mi evolución. Imagínate simplemente una cosa, y es como, imagínate que eres un papá, que estás totalmente volcado con tus hijos, con tu mujer, estás siempre con ellos y que esto, pese a que lo haces de corazón, o parece, ¿no? Que tú, o sea, lo haces queriendo, es como a ti no te da tiempo para ti. Y tú dices, mi padre era alcohólico, estaba todo el día afuera, estaba pasando de todo el mundo, era totalmente como lo opuesto. De hecho, a lo mejor por eso tú estás en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo de positivo puede ser para ti que cojas la polaridad de papá? Mira, nosotros funcionamos en polaridades. La vida lo que hace es que me pone delante de la polaridad opuesta a la que yo estoy. Por ejemplo, estoy súper, súper presente en mi familia, me preocupo por todo, y tengo a mi padre que era ausente y que pasaba de la familia hasta todo, ¿no? O sea, vale. La naturaleza nos impulsa hacia la homeostasis, es decir, el punto de equilibrio. El H2 y el O, que son gases, se unen y tú no puedes pensar que esas dos cosas que son gases van a generar agua, un líquido, ¿no? Entonces, ellos hacen homeostasis, se juntan, hacen homeostasis, genera la vida. Pues esto es todo lo que la vida quiere para nosotros, todo lo que, como cada uno como quiera decirlo, el universo, Dios, yo le digo el jefe lo que le mola es esto, o sea, te pone delante de algo que tú dices, esto es horrible, esto no lo puedo aceptar, esto no lo soporto, porque tú estás en la otra polaridad y porque en ese acercamiento hacia lo otro, en ese coger el recurso oculto detrás de tu juicio, que es lo único que no te deja verlo es tu juicio, encuentras el equilibrio. Entonces te puedes convertir de pronto en un padre que está en su familia, pero que también se da permiso para tener su tiempo. Entonces, por lo tanto, realmente está más feliz, está más tranquilo, no agobia a su hijo, sino que al final encuentra un punto de equilibrio. Para mí no es positivo, nada positivo, obviamente un padre totalmente ausente, ni tampoco lo es alguien que está sobreprotegiendo muy encima porque no deja a los hijos que crezcan, que salgan, que batan sus alas y que
vayan hacia la vida y que se enfrenten a sus dificultades. Y esto es muy importante, porque cada uno al final pues tiene su plan de vida o como cada uno quiera verlo. Y en el mío, pues yo necesitaba evolucionar en algunas cosas y sigo necesitándolo en otras, ¿no? Y mi familia era clave, ¿no? Quizá por eso la elegí, se supone que la elegimos, ¿no? Yo no me acuerdo de eso, pero creo que sí que la elegí, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo que lo hubiese elegido, ¿no? Entonces, todo eso que ahora aún molesta de papá y mamá guarda un gran tesoro, por supuesto. O sea, como tú dices eso, tiene un tesoro, para mí incluso mayor que lo que vemos fácilmente. Lo que pasa es que, bueno, es como, vamos poco a poco, vamos por capas, porque esto puede ser, como digo, una tarea de por vida, pero bueno, de por vida el estar totalmente en paz, felices, con papá y mamá, tampoco tiene por qué serlo de por vida, ¿no? Pero que, digamos que es una tarea, lo que quiero decir es que a veces no es fácil, no es sencilla por nuestro ego, no por otra cosa. Y no hace falta solucionarlo completo para que puedas tener abundancia y prosperidad, no es eso. Es por lo menos poder integrar estas figuras, ¿no? Y para integrarlas lo que sí que es importante es, en principio, salir de todo aquello que tenemos como un resentir con ellos. ¿Vale? Luego ya mejoraremos. Es decir, que si estás en un 0 y pasas a un 3 o un 4, ya seguramente te va a empezar a ir mucho mejor, ¿no? Es comenzar, ¿verdad? En vez de tenerle miedo a mirar al árbol porque entonces a ver si me voy a encontrar no sé qué cosa. Todo lo contrario, es mejor mirar que tengas que mirar a la fuerza porque te pongas enfermo o porque tengas una quiebra o cualquier otra cosa. Mejor mirarlo desde el amor, con conciencia, con serenidad y no por urgencia. Comprendiéndolo sin ningún miedo, porque hay gente que mira el árbol y es como, wow, aquí se murió, yo qué sé, se murió un hijo, ¿se me va a morir mi hijo? No, tío, o sea, no funciona así. No es esto. No es esto, ¿no? Sino mirarlo con la tranquilidad de decir, a ver, ¿qué me pasa a mí y qué tiene esto que ver con la historia de mi árbol? Y entonces empiezas a encontrar cosas bonitas, ¿no? Porque ten en cuenta que arriba pueden haber muchos conflictos que en la vida se van a volver a repetir. ¿Por qué? Pues porque en medio de lo que sucedió, los dramas o lo que sea, y tú, han habido otras vidas y han habido también esas mismas personas que han desarrollado recursos. Es decir, que al fin y al cabo se han solucionado o otras personas lo han solucionado, ¿no? Y por lo tanto, cuando en el árbol hay una persona que soluciona un conflicto, que era un drama en la familia, esto es como que se extiende, o sea, entenderlo como que ese recurso, eso es como hay una sed en el árbol y tú traes agua y oye, el agua está a disposición ya de todos, por lo tanto ya no tiene por qué haber problema, ¿no? Entonces verlo, pues simplemente pues para conocerte, porque, o sea, te prometo que si tú miras tu árbol vas a encontrar, o sea, un montón de relación en tu vida, o sea, entre tu vida y tu árbol genealógico y tu familia. Y va a ser muy bonito porque yo estoy seguro, Idoia, que va a haber gente que solamente escuchando este ratico que hemos tenido, va a poder hacer conexiones con su historia familiar, con su vida. A lo mejor serán de abundancia económica, otros de tema de pareja, otro dirá, ostras, ya me doy cuenta por qué repito este patrón o esta cosa. Y ya están mucho más cerca de solucionarlo, ¿no? De hecho, para mí, en parte, cuando está la toma de conciencia, ya está solucionado. Ahora solamente falta, como vivimos en la ilusión del tiempo, pues que el tiempo termine de pase los sucesos, ¿no? Siguientes. Pero ya dentro de la persona hay un cambio. Y por lo tanto, si hay un cambio, eso se va a manifestar fuera enseguida. Entonces sí que me parece importante que la gente conozca su árbol, como no. Que sepan, que lo miren además con cariño, con amor, yo al principio cuesta, no pasa nada. Si al principio lo miráis con resignación, ¿y yo para qué nací aquí? Es parte del proceso también, ¿no? A veces tenemos esas pataletas, ¿no? Tú también las has tenido a lo mejor. No lo sé, pero yo sí, seguro. Yo sí. Yo sobre todo, con respecto a enfermedades, en mi familia sí que tenía como una cosa como decir, jolín, pues vaya historia, ¿qué he recibido yo de aquí? ¿No? Era como, a ver, ¿no? Pues no sé si quiero quedarme aquí. Pero luego ya, bueno, te vas reconciliando y vas viendo que no tienes por qué continuar con eso, sino que hay otras formas. Bueno, te vas reconciliando, sí. Vas cambiando la forma de verlo, empiezas a ver con amor y con serenidad. Y es bonito, es muy bonito. Y de verdad que
o sea, no os podéis hacer la idea de cuánto puede realmente, o sea, cuánto peso puede quitaros de la mochila, o sea, muchísimo, ¿no? Además de que no solamente eso, sino que es que para mí el árbol es también un impulso hacia la vida, o sea, es que te pones a mirar tu árbol y dices, es que hay un montón de recursos a mi disposición. Que la Esto es abuela era buenísimo, ¿eh, Saúl? emprendedora porque ella cogía y ella cosía unas cosas y se las vendía a las vecinas y ya tenía esa, ¿sabes? Esa capacidad de hacerlo y de pronto el abuelo pues era un tío que comunicaba, todo el mundo lo quería y el tío hablaba, el pueblo... o sea, es como vas a encontrar... al principio es verdad que a veces empiezas a enfocarte más en cuáles son los dramas, las historias, tal, vale, porque te Sí. mantienen en una especie de bucle. Pero luego el juego es mucho más bonito porque empiezas a ver que habían tantísimos recursos y están a tu disposición, o sea, porque tú estás hecho de ellos. Sí, a mí esta metafóricamente me parece realmente poderoso, o sea, impulsor lo que estás diciendo. Y yo fíjate que no lo había visto así, pero es que ver a tu árbol como un sitio donde te puede proveer de esta cualidad, esto ya te viene dado, esto ya lo tenías y simplemente no te habías dado cuenta, pero eso estaba ahí, ¿no? Es como coger del árbol lo que ya estaba ahí para ti y eso es súper potenciador realmente, ¿no? Que igual simplemente era una parcela que tenías como olvidada, no te habías Ajá. dado cuenta, ¿no? Pero es que estaba ahí. En el que esté No olvidada no sabes que significa que tenía esa herramienta. la parcela sigue estando aunque tú no lo hubieras visto antes, ¿no? Pero Sí, sí. estaba ahí. Ahora simplemente la ves. Pero si no la ves, te pierdes toda esa fuerza, esas cualidades, esos potenciales, también esa energía, ¿verdad? Esto se siente mucho. Cuando tomas a Que los padres, la sensación de que hay una energía que te impulsa a la vida es una pasada también. sí, o sea, tienes que sentirlo, o sea, es como si estuvieses todos los días metido en el evento ese motivacional que decíamos como ejemplo, ¿no? Al principio, o sea, es como, no lo necesitas porque te sientes con permiso para vivir, con alegría de poder ser lo que tú eres, ¿no? Y sabes que al mismo tiempo al hacerlo estás honrando a tu familia. O sea, Sí. qué mejor honra que tú seas todo lo que puedes ser, ¿no? Viniendo de ello. Sí, eso también es un gran, algo que da mucha fuerza, ¿verdad? Cuando lo vives así como lo acabas de decir, que estás honrando, es un acto de amor a tu clan, el que a ti te vaya bien, el que tú estés feliz, el que tú estés saludable, el que tú disfrutes de la vida y que puedas dárselo si tienes hijos o si tienes amigos, puedas compartirlo, realmente cambia mucho las cosas. A sentir inconscientemente que tienes que ser leal sufriendo lo mismo que no sé qué abuelo, a cambiarlo por abuelo, ahora yo voy a Claro, hacer algo muy bueno y lo voy a hacer también en tu honor, ¿no? O sea, es eso como es esto como es, impuesto de decir, porque tú sufriste, yo también voy a sufrir, que a veces inconscientemente es lo que hacemos. sí, Es como precisamente porque tú no tuviste la oportunidad de ser feliz en esto o de conseguir aquello, es como yo sí lo voy a hacer, ¿no? Y es como que a través de mí también tú puedes sentirlo, ¿no? Es, bueno, el árbol es una pasada, o sea, mola mucho. Tienen que hacer su árbol todo el mundo. está claro cuando alguien habla de algo con pasión y que le gusta y tal, y desde luego tú cuando hablas es bonito, ¿no? Porque además se nota como lo hablas con amor, lo hablas con, como, y con la experiencia de haber visto los cambios que uno tiene, pero es que sin conocernos entonces somos solo como un robot automático que funciona por impulsos, ¿no? Y sin darnos cuenta ni de hacia dónde vamos, ¿no? Ni quién somos. Entonces es tan bonito que saber de dónde vienes y conocerte, dentro de que no vienes solo de tu familia. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Está claro, venimos y además que cuando tú empiezas a quitar todas las capas de lo que tú no eres y ya no hace falta que hagas por tu plan ni por nada, al final para mí hay algo muy importante, es que descubres lo que tú eres en esencia. Y cuando descubres lo que eres en esencia, entonces ya o sea, es como, te da igual todo en el sentido de que no hay quien te pare, ¿no? Y yo creo que en realidad, de fondo, nuestro propio ego, nuestra mente programada, ¿no? Eh, es como que lo que busca es precisamente que no descubramos, ¿no? Esa esencia que en realidad somos, ¿no? Porque, porque como decía, ¿no? Marianne Williamson, ¿no? Que a veces lo que nos da miedo no es nuestra oscuridad, sino nuestra luz, ¿no? Nuestro propio brillo. Y el árbol para mí es una forma de darte cuenta de lo que eres,
de lo que no eres, de lo que ya no hace falta que sigas siendo, ¿no? Y te da la capacidad de decidir y por lo menos, no lo sé si existe el libre albedrío, pero por lo menos te da mayor sensación de libre albedrío, ¿no? Te da una posibilidad diferente, ¿no? De elegir diferente y de evolucionar, porque al fin y al cabo pues estamos en evolución y de verdad nadie ha nacido en una familia y si alguien ha sido adoptado, no ha sido adoptado por una familia que no sea la familia, la que era, la que La tenía que que ser, o sea, ni tiene que más ser. ni menos. Hmm. Decía Jorge Lomar, uno de mis maestros, ¿no? Decía, porque yo le decía, creo que siempre sucede lo mejor y él me decía, Saúl, no sucede lo mejor, sucede lo que puede suceder. Con la información que tú tienes, con la información del colectivo, pues lo que sucede es lo que puede pasar, ni más ni menos. Entonces, lo que ha pasado en vuestra vida hasta ahora ha sido lo que podía pasar. Pero cuando empiezas a cambiar la información dentro de ti, conforme vas conociéndote más, vas sabiendo qué es lo que te está generando vivir en una especie de bucle o en un problema, una dificultad. Y al mismo tiempo, cuando haces eso, es inevitable que empiezas a conocerte más lo que tú eres en esencia, que llega un momento en que es cuando realmente sientes que sí tienes el poder sobre tu vida, o sea, sí que puedes elegir, nos hacemos responsables, nos hacemos adultos, que somos adultos, parecemos adultos porque, como yo digo, nos salen pelillos y todo eso, ¿no? O a mí se me cae un poco, parecemos adultos, pero emocionalmente, pues muchas veces seguimos siendo niños. Así es, así es. Vale, lo vamos a dejar aquí porque creo que tu última aportación es preciosa, ¿no? Que cuando te vas conociendo realmente es que empiezas a conocer quién eres de verdad, ¿no? Tu esencia. O sea, aparentemente vas capa tras capa, pero para llegar al lugar desde donde venimos, desde lo que somos, desde esta esencia grande e ilimitada, que igual desde ahí sí sentimos que ahí no nos puede parar nadie y yo me quedo con eso. Pero lo primero es conocerse, es como ir por pasos, ¿no? Es subir escaleritas, tranquilos, disfrutando, sin agobios, pero ir conociéndote y después ya encontrarte con la esencia, ¿no? Muchísimas gracias, Saúl, por haber participado. Muchísimas gracias a ti, Doya. Muchas gracias. Y a todos los que participen. Ojalá sean muchísimas personas. Van a tener de todas formas debajo de tu vídeo toda la información tuya y tu web y bueno, van a poder suscribirse y realmente estar inspirados y que reciban información valiosa. Así que, bueno, pues nada, te mando un abrazo enorme desde aquí, ¿vale? Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, Doya. Muchas gracias.